Bueno, shalom, amados hermanos. El Eterno les bendiga grande y poderosamente. Le damos gracias al Creador del Universo por darnos la vida y permitirnos conectarnos un día más, ¿verdad? Estamos gozando de las misericordias de nuestro Padre, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? La verdad que nos sentimos bendecidos por tener un Elohim muy bueno. Así que, pues, bienvenidos los hermanos que ya están conectados, ¿verdad? Y los que todavía no se han conectado, pues esperamos que se conecten. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que luego nos vayamos al estudio programado para este día. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre bueno, estamos delante de su presencia, dándole muchas gracias, Padre, porque nos da la vida. Bendecimos su nombre, Padre, por cuanto nos ha colmado de favores y misericordias. Pido la bendición por cada uno de mis hermanos que se encuentran en los diferentes lugares, en los diferentes países, Padre. Te pido que les guardes, que les bendigas y que en esta oportunidad, pues, pedimos que seas tú el enseñador, ¿verdad? Y que nos acompañes a través de tu Ruach, de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros en esta oportunidad. Te lo suplicamos en el nombre grande de Yeshua y decimos amén, amén. Muy bien, vamos a proseguir, ¿verdad? Hoy, pues, nos toca estudiar la parte número 15, ¿verdad? De lo que es nuestro tema. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? O la carta de Pablo a la comunidad que está en Roma. Y hoy, ¿verdad?, nos corresponde estudiar el capítulo 13, ¿verdad? Venimos estudiando verso por verso, así, verso por verso. Bendito sea el Eterno, pues hemos podido avanzar, ¿verdad? Y pues no nos hemos saltado ningún pasaje. Así que les invito a que abran vuestra Biblia, ¿verdad? Y vamos a abrir el capítulo 13 del libro de Romanos. Romanos capítulo 13, ahí. Bien. 13 del 1 en adelante. 13 del 1 en adelante. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, de Dios, las que hay. Por el Eterno han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por el Eterno, resiste. Y los que resisten acarrean, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del Eterno para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor del Eterno, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bueno, tal como podemos ver en estos pasajes, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando acerca de las autoridades terrenales y está diciendo que nos sometamos a las autoridades superiores, que nos sometamos a las autoridades superiores
porque no hay autoridad sino de parte del Eterno. Algunas veces, ¿verdad? Bueno, tal vez no nosotros, pero sí más de alguna persona me he encontrado por ahí, ¿verdad? Que dice, pues no, a nosotros nos gobierna Dios, dice. Las autoridades aquí abajo, pues no tienen, inclusive hay personas que ni siquiera cuando son elecciones no votan, están en contra de todo eso, dicen por ser cosas terrenales, ¿verdad? Pero pues acá Pablo está mencionando y está diciendo que tenemos que someternos a las autoridades superiores, ¿verdad? Estamos hablando de autoridades terrenales, o sea, porque toda autoridad terrenal pues obviamente no se ha puesto sola, ¿verdad? De hecho, el Mesías en cierto momento, él enseñaba una moneda, ¿verdad? Y lo que él decía era, ¿de quién es esta moneda? ¿Verdad? Y le respondían, de César. Pues dad al César lo que es del César y dar al Eterno lo que es del Eterno, ¿verdad? Es decir, cada cosa por su lado, ¿verdad? De hecho, pues en los países se recogen impuestos, ¿verdad? Y una serie de cosas. Yo conocí una persona que decía de que tenía que alejarse de todo. Bueno, es más, la casa todavía creo que está esa casa ni siquiera tenía electricidad así, porque no podía agarrar ni electricidad ni agua, sino que habían hecho un pozo y había comprado unas placas, ¿verdad? Para obtener la energía del sol. Y no, ellos decían, para estar desconectados totalmente del mundo y estar desconectados de todo cuando eran votaciones, bueno, y ni siquiera estar pagándole la luz a nadie, ni pagar agua a nadie. Realmente fue o sea, es demasiado legalismo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí existen personas así. Sin embargo, pues me recuerdo también en otra oportunidad, está el Mesías, ¿verdad? Y si mal no me recuerdo, no me recuerdo con quién, quiero ver acá quiero ver si me recuerdo, pero el Mesías le dice, parece que esta persona le dice, tengo autoridad para soltarte, no me recuerdo si era Pilato, quiero ver. Quiero ver si lo encuentro así rapidito. Pilato es. El capítulo está en el libro de Juan, capítulo 19, verso 10. Vamos a ver. Juan, capítulo 19, y está el verso 10. Y le dice, vamos a ver desde el 9. Juan 19, 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Mas Yeshua no le dio respuesta. Entonces dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Yeshua, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bueno, acá podemos notar, ¿verdad?, cómo el Mesías le dice a Pilato de que la autoridad que tiene él, que él dice que tiene la autoridad, pues obviamente no es de sí mismo, sino que es el Eterno el que le ha dado la autoridad. Por esta razón, ¿verdad?, Pablo dice acá que hay que someterse a las autoridades superiores, ¿verdad?, a las autoridades terrenales. De hecho, ¿verdad?, también es un deber nuestro orar por las autoridades terrenales, orar por los presidentes, así, ¿verdad?, aunque no conozcan del Eterno y aunque no conozcan Torah, ¿verdad?, pero tenemos que orar inclusive por los gobiernos de cada país, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a
de acuerdo a cómo esté la situación en cada país, pues así vamos a estar nosotros también, ¿verdad? Si el gobierno es malo, pues obviamente vamos a pasarla mal, pero si el gobierno es bueno, pues vamos a vivir sosegadamente. Eso lo dice también el apóstol Pablo. Vamos a ver si tengo aquí el pasaje. Vamos a ver. Ok. Está en Primera de Timoteo capítulo 2, 1 y 2. Vamos a ver. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de todos los hombres, por todos los reyes, están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Eterno y de nuestro Salvador. Ok, vamos a, como tal, ¿verdad? Estamos viendo acá los diferentes pasajes, ¿verdad? Que están en armonía con lo que estamos leyendo, donde dice que, bueno, tenemos que orar por los gobernantes, ¿verdad? Aunque no conozcan Torah, aunque no conozcan al Eterno, ¿verdad? Pero va a depender, ¿verdad? También del gobierno que lleven, ¿verdad? También para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir en tranquilidad. Por lo tanto, es un deber nuestro, ¿verdad? Orar por las autoridades. Y de la misma manera, pues, saber de que las autoridades que han sido puestas por el Eterno. Y aunque siempre hay, ¿verdad? En todos los países y en todo ese tipo de autoridades terrenales hay corrupción, porque la hay, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que nosotros no vamos de hecho, hay personas corruptas, pero también hay otras personas que no lo son. Eso es en cualquier parte, en cualquier país, en cualquier lugar, ¿verdad? Sigue diciendo acá Pablo, vamos a leer. Dice, pagar, vamos a leer el verso 5. Por lo cual, estamos leyendo Romanos 13, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos. Oiga, estamos 13:6 de Romanos. Porque son servidores del Eterno que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Obviamente, pues está diciendo que no debamos nada, ¿verdad? Que no debamos nada, sino hay que pagar, ¿verdad? Esto es algo que verdaderamente, pues como hijos del Eterno, tenemos que, en el caso, ¿verdad?, de las autoridades, tenemos que estar al día, ¿verdad?, con las cosas que se cobran, ¿verdad?, con los impuestos que el Estado cobra, que son altos, que lo que sea, bueno, así han sido establecidos y pues no podemos nosotros, como decir, ¿verdad?, zafémonos de eso, nosotros no vamos a pagar impuestos porque nosotros no somos de este mundo. Bueno, realmente, si bien es cierto, no somos, pero estamos acá. Entonces igual tenemos que pagar, ¿verdad? No solamente, digamos, en el caso de los impuestos, sino también, de acuerdo a lo que está diciendo acá la palabra, también tenemos que pagar a todos, ¿verdad?, lo que debemos. Eso quiere decir de que si usted hace un préstamo o le presta algo a alguien, ¿verdad?, pues tiene que pagárselo, ¿verdad? Porque sucede de que
Sucede, ¿verdad?, de que muchas veces, por eso es que en muchos lugares ponen, ¿verdad?, cosas como hoy no se presta, mañana sí, ¿verdad? ¿Verdad? O si no, la gente que va a alguna tienda, aquí hay tiendas, ¿verdad? Y le dice, hoy no se da fiado, a menos que venga su papá acompañado de su abuelita, no sé, un montón de locuras que ponen ahí, ¿verdad? Y es porque realmente no quieren, o sea, no quieren dar fiado, nadie quiere prestar, ¿verdad? Porque, como dicen en los lugares, ¿verdad?, perdemos el dinero y perdemos el cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que prestan ya no pagan. No es una buena paga. Y eso, por lo menos entre nosotros, no debe pasar, ¿verdad? Porque acordémonos también, ¿verdad?, que nosotros, como hijos del Eterno, somos la luz, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer si nosotros le prestamos a alguien y no le pagamos? Pues obviamente estamos poniendo muy por bajo el nombre del Eterno, ¿verdad? Porque somos cartas leídas, ¿verdad? Somos cartas leídas y van a hablar del Eterno, no de nosotros. Importante que, como dice Pablo acá en el verso 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, sabemos perfectamente, ¿verdad?, que el amar al Eterno, el amar al prójimo son dos mandamientos que están de la mano, ¿verdad? Porque pues si una persona dice que ama al Eterno y no ama a su prójimo, si dice que ama al Eterno, ¿cómo es posible, dice la palabra, que diga que ama a su prójimo, ¿verdad? Y que diga que ama al Eterno, perdón, que no ve, y si al prójimo que ve, ¿verdad?, no lo ama. Es una cosa que es mentira. Por lo tanto, el amor al Eterno, ¿verdad?, al decir que amamos al Eterno, tenemos por lo tanto que amar al prójimo, ¿verdad? Amar al prójimo. Hemos estado hablando del amor, el hecho de cómo decir, dice la palabra, ninguno busca su propio bien. Yo cuando leía esto la otra vez, wow, que ahí tenemos un reto muy grande. Ninguno busca su propio bien, sino al del otro, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, muchas veces nos pone entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos está confrontando, ¿verdad? Que muchas veces, pues obviamente, solamente buscamos nuestro bien y no buscamos el bien del otro, no nos preocupamos por otra persona, ¿verdad? Si bien es cierto, dice la palabra, haces bien a todos, pero mayormente a los domésticos de la fe, pero no quiere decir que también solamente entre nosotros, sino que tenemos que hacer y buscar hacer el bien a los demás. Esa es una de las cualidades de los hijos del Eterno. No podemos estar tranquilos. Y eso me hace recordar a nuestro padre Abraham. De acuerdo a la tradición oral judía, dice que la casa de nuestro padre Abraham tenía 4 puertas que daba a los 4 puntos cardinales, y que la casa de nuestro padre Abraham estaba situada en un lugar estratégico donde pasaban personas, ¿verdad?, que habían, digamos, no habían casas por ahí. Entonces estaba situado estratégicamente. Él había hecho ahí porque, allí pasaban muchas personas, ¿verdad?, con hambre, con sed, ¿verdad? Pasaban personas igual que no tenían dónde quedarse. Entonces nuestro padre Abraham les alimentaba, le daba agua, le daba comida y le daba también un techo, o sea, le daba lo que es la hospitalidad, practicaba la hospitalidad. Por esta razón, ¿verdad?, me hacía recordar estas cosas, ¿verdad? Porque en los escritos orales se habla acerca de que nuestro padre Abraham, de hecho, ¿verdad?, allá en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, creo que es en el capítulo 18, si no me equivoco, ¿verdad?, es donde dice que nuestro padre Abraham estaba sentado a la puerta de su casa cuando dice que vio 3 varones, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo sentado a la puerta de su casa? Dice que él, nuestro padre Abraham, no estaba tranquilo si no estaba ayudando a alguien, ¿verdad? Él no podía estar sin ayudar a las personas, ¿verdad? Y qué bueno sería que nosotros fuésemos así, que no pudiésemos estar tranquilos, ¿verdad?, si no estamos ayudando a alguien, ¿verdad? Porque muchas veces, pues negamos nuestra ayuda o queremos que nadie nos esté molestando. Pero la actitud de un hijo de Abraham es la preocupación por el prójimo. Por esto es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, teniendo el Espíritu del Eterno, podamos ser personas amables, personas que inspiremos confianza,
que alguien nos busque para un consejo, ¿verdad? Que vean en nosotros. Realmente cuando una persona lo mira a usted, ¿verdad? O me mire a mí, tendría que ver el rostro del Mesías. Así tendría que ser, imagínense. Y quizás nosotros decimos, ay, me queda grande la camisa. Pero no, así tendría que ser. De hecho, hace un tiempo, algunos vehículos andaban con unas calcamonías. Y yo creo que fue en todas partes, porque vi inclusive en inglés, pero decía así en español, decía, ¿qué haría Jesús? Así dice, ¿qué haría Jesús? Entonces, así solo eso decía la calcamonía pegada atrás de los vehículos. Yo decía, ¿y por qué le pondrán eso? ¿Qué haría Jesús? En inglés no me recuerdo cómo es que, wow, no sé, pero igual lo mismo, solo que en inglés. Pero decía eso, y yo dije, ¿para qué le pondrán eso? Pero después, pensando un poco, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros, ¿verdad? Más que todo, pues lo ponían en los carros porque, digamos, cuando uno maneja, se dan, por lo menos en países como el de acá, donde hay mucho tráfico, muchas veces la gente va estresada, la gente va manejando, pero ya va tarde para el trabajo o para dejar algo y vamos muchas veces con los nervios de punta, ¿verdad? Y de repente se le cruzó otro carro o le golpeó el carro, ¿verdad? O algo pasó. Entonces la gente se baja y comienza a gritar, comienza a insultar, y ahí, de verdad, cuando le pasó algo así, ahí se olvidó que era hijo del Eterno. Ahí empezó a gritar, empezó a insultar, a decir palabras que no debía decir, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Ha habido más de alguno que se levanta, si es posible, con algún arma blanca de un solo, ¿verdad? A quererle dar al otro. Entonces, esa partecita, ¿qué haría él? Es decir, ante las circunstancias de la vida, ante las diferentes circunstancias que se dan, ¿qué haría él? ¿Cómo Yeshua tomaría eso? O sea, ¿qué haría él en mi situación? ¿Verdad? Entonces, ¿qué haría él en esta situación en la que yo estoy? Entonces, ¿y por qué eso? Bueno, porque nosotros somos imitadores de Yeshua. Tenemos que imitarlo a él. Entonces, ¿qué haría él ante las diferentes situaciones? Porque nosotros vivimos situaciones, quizás, pues no sé, más de alguno tendrá alguna situación más difícil que otro. Pero ¿qué haría Yeshua ante tal situación? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Verdad? Cuando se enoja, ¿verdad? Cuando usted y yo nos enojamos por alguna cosa, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué haría Yeshua ahí? ¿Aventaría las cacerolas por allá? ¿Verdad? ¿Empezaría a maldecir a medio mundo? No. Obviamente no haría eso, pues eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. La misma palabra dice, sí, podemos enojarnos, claro que sí, porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Es muy diferente, son dos cosas bien diferentes. De la misma manera, ¿verdad? Usted se puede molestar y se puede enojar con su hijo, con su esposa, con su madre, con un amigo, lo que sea, pero la palabra dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir de que enójese lo que quiera, no peque, pero eso sí, ¿verdad? Vaya viendo, ¿verdad? Porque el sol no se puede ocultar y usted enojado con su esposo o con su esposa o con su hijo. No puede, tiene que reconciliarse antes. No podemos irnos a la cama y peleados. No es posible. Eso pasa en el mundo, no con nosotros, ¿verdad? Tristemente muchas veces pasa con nosotros. Y eso es lo que, de verdad, eso es lo que nosotros tenemos que pensar, porque, bueno, de hecho acá, ¿verdad? De donde salió todo esto es porque Pablo dijo, el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, ¿verdad? Y el hecho de guardar la Torá es muy importante el hecho de todo lo que es relación con el prójimo. Obviamente, acordémonos que es el segundo más grande mandamiento, después del primero. ¿Cuál es el primero? Shema Israel, oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno es uno, y amarás al Eterno tu Elohim con toda tu alma, mente, fuerzas y corazón. Y el segundo es muy similar a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Importante, grabémoslo dentro de nuestra mente y corazón, el amor al prójimo, el amor al prójimo, el amor al prójimo, porque muchas veces, ¿verdad? Decimos que amamos al Eterno, ¿verdad? Y decimos que guardamos los mandamientos, pero fallamos en el amor al prójimo. Entonces, ¿qué está pasando? No estamos haciendo nada. Por eso es importantísimo que seamos guiados a través del Espíritu, ¿verdad? Y que el Eterno nos dé la sabiduría necesaria
para hacer las cosas bien. Y no simplemente ser personas legalistas, no simplemente ser personas que vivimos todo el tiempo fijándonos en las fallas de los demás, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera con el objetivo de hablar, ¿verdad?, a la persona y decirle así, ¿verdad?, con amor, miren, esto está fallando. No, lo decimos y muchas veces vemos la falla del otro y ni se le decimos al que tiene que ser, sino que murmuramos por allá con otra persona, y eso se llama lashon hara. Eso se llama lashon hara. ¿Qué es lashon hara? Es la lengua malvada. Es la lengua dañina, la lengua que daña al prójimo. Entonces, dice Pablo, dice aquí, vamos a ver, verso 9. Estamos en Romanos capítulo 13 y el verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vea, eso es importante que entendamos qué es lo que está diciendo Pablo en este caso. Porque Pablo está tomando los mandamientos que están de un lado de las tablas de la Torá, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos mandamientos? Bueno, todos los mandamientos que hablan en relación al prójimo. Si usted ve, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Por esto, cuando hablamos del amor al Eterno, ¿verdad?, y el amor al prójimo, en ninguna manera nosotros podemos llegar a decir, no, fíjense que hoy ya en la ley de Dios, eso, así, ¿verdad?, como se le dice, los 10 mandamientos, ya no. Hoy solamente son 2 mandamientos. Ya esos 10 mandamientos, ya esos quedaron, ya no. Hoy solo son 2. ¿Y cuáles son esos 2? Amarás a Dios y amarás al prójimo. Y pareciera que cuando alguien está diciendo eso, ¿verdad?, lo dice tan, ¿verdad?, con una gran confianza, de que ya los 10 mandamientos ya no valen, sino que hoy solo son 2. Y olvidamos que verdaderamente, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es resumiendo los mandamientos, ¿verdad? En el caso, resumiendo los mandamientos contenidos en las 10 palabras, ¿verdad? Porque de hecho, ¿cómo se resume amar al prójimo? Bueno, si yo amo a mi prójimo, como dice Pablo, no voy a adulterar, no voy a matar, no voy a hurtarle, no voy a hablar en contra de él, no voy a codiciarle. Eso es si yo amo a mi prójimo. Ahora, lo que debemos de preguntarnos es la otra parte también, ¿verdad? ¿Cómo se demuestra el amor al Eterno? Bueno, no teniendo 2 dioses ajenos delante de mí, no haciendo imágenes de nada, de él, ¿verdad?, ni nada por el estilo, no tomando su nombre en vano, guardando Shabbat, honrándolo a él como Padre, y ahí es donde conectamos, honra a tu padre y a tu madre, porque él es nuestro Padre, y también tenemos padres terrenales, ¿verdad? Y podemos decir de que podemos seguir resumiendo, ¿verdad? Pero resumir no significa poner un mandamiento en vez de otro, sino que resumir es como decir, resúmame lo que usted siente por sus hijos, ¿verdad? Y resúmamelo en 2 palabras. ¿Y cómo lo resumo? Bueno, los amo, 2 palabras. Pero, esas 2 palabras ahora descomprimámoslas. Yo ¿verdad?, los cuido, los voy a dejar ir a traer al colegio, les doy de comer, ¿verdad? Les doy vestuario, les doy calzado, y etcétera. Hay un montón, les doy amor, les doy tiempo. Ya estamos descomprimiendo lo que dijimos en 2 palabras. Lo mismo, ¿verdad?, cuando hablamos del amor al Eterno, ¿verdad? El amor al Eterno, ahí estamos diciendo bien comprimido, pero si empezamos a descomprimir, ¿verdad?, cómo se le ama al Eterno, pues ahí entran todos los mandamientos, por lo cual Yeshua inclusive dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos al verso 10, Romanos capítulo 13 y verso 10. Dice: el amor no hace mal al prójimo. Vea, eso es importante. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense bien, hemos hablado mucho del amor. La palabra misma nos dice que si nosotros no tenemos amor, no somos nada. Aunque yo diré mi cuerpo a quemar, dice inclusive, y no tengo amor, nada soy. El amor es el pilar de todo. El amor, ¿verdad? Y es importante en este caso lo que Pablo está diciendo,
¿verdad? Porque dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Cada vez que nosotros hablamos, oiga, cada vez que usted hable con alguien, tenemos que pensar si lo que estoy haciendo estoy dañando a mi prójimo. En las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día pues está muy de moda esto, que la gente se daña, la gente se dice cosas, ¿verdad? En apariencia ¿verdad? Por decir de que somos hijos del Eterno, ¿verdad? Pero hay mucho daño, la gente habla, no le importa dañar a quien sea y se entra en fanatismo religioso. Y el fanatismo religioso puede estar en cualquier tipo de grupo, ¿verdad? No importa. Alguien que, de lo que sea, el fanatismo religioso puede estar en cualquier persona. Y cuando hay fanatismo religioso, ¿verdad? Y obviamente pues hay legalismo, las personas no les importa hablar, ¿verdad? No les importa dañar a alguien, lo que tienen en mente es como decir, yo tengo que demostrar que yo soy mejor, yo tengo que demostrar que yo tengo la razón. Lo que hablábamos el día de ayer, hablábamos un poquito de esto. Pero el apóstol Pablo nos dice acá, o Shaul, ¿verdad? De que el amor no hace mal al prójimo. O sea, siempre tenemos que estar pensando si mis palabras, por eso es que les digo, realmente las palabras de nosotros, las palabras tienen poder, el poder de dañar, como también tienen el poder de hacer el bien, ¿no? ¿Verdad? Nuestras palabras, acuérdense que la misma escritura dice que no puede, o sea, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Pues nosotros también, nuestra boca, nuestra lengua, debe de ser utilizada para lo bueno. No podemos con nuestra boca, que bendecimos al Eterno, maldecir a las personas. Y muchas veces pensamos que maldecir es, maldito. No hay necesidad de decir esas palabras. Con solamente que usted y yo hablemos mal de otra persona, con solamente que hablemos mal de otra persona, estamos maldiciendo a la persona. Porque la palabra maldecir es mal decir. Mal hablar de otra persona, es mal hablar, mal decir. Entonces tenemos que tener cuidado y refrenar nuestra lengua y pensar antes de hablar, ¿verdad? Alguien dijo, pues si lo que voy a decir no edifica, ¿verdad? Pensar, lo que voy a decir no edifica, no ayuda, y lo que voy a decir tampoco es beneficioso para nadie, entonces mejor no hablo, mejor no hay que hablar, porque si no va a edificar nada, si vamos a estar hablando cosas, ¿verdad? De que ni siquiera sabemos que son verdad, y aunque sea verdad, ya hemos dicho que la Shon Hará también algo puede ser verdad, pero si va a dañar a otra persona, mejor no la hablo. Entonces tenemos que cuidar de verdad nuestra boca, tenemos que refrenar nuestra lengua. ¿Por qué? En el caso nuestra lengua y también en este caso también nuestros dedos, ¿verdad? Porque hoy pues igual, como digo, en las redes sociales ¿cómo decir? Tal vez no hay grabaciones, pero hay letras, ¿verdad? Ahí se escriben cosas y también esas cosas dañan, ¿verdad? Lo que se escribe daña. Por eso es de que, pues, una de las cosas que yo tengo cuidado es escribir, ¿verdad? Escribir, veo comentarios, algunas veces, cosas, y me dan ganas de escribir, ¿verdad? De poner un par de cosas, pero mejor me detengo. Mejor me detengo porque, pues, en algunos casos no he visto, creo que no va a ser beneficioso lo que voy a hacer, o tal vez no va a ser en el momento correcto, y mejor no lo hago. Sin embargo, pues, siempre está pues en mis oraciones, ¿verdad? El deseo de que como hijos del Eterno, ¿verdad? Pues seamos ejad, seamos uno. Y siempre pues está en mi corazón el orar por aquellas personas que tal vez pues tienen un pensamiento muy, muy difícil, ¿verdad? Algunas veces pues inclusive con personas muy difíciles he tenido que inclusive bloquearlas, ¿verdad? O sea, no se puede hacer más nada. Y pues que el Eterno, pues no quiere decir con esto, ¿verdad? De que la persona, que yo no quiera a la persona, simplemente esta persona en algún momento pues va a ser de tropiezo para las otras personas que están siempre en los mismos grupos. Entonces es necesario quizás muchas veces apartarse. Pero sí, ¿verdad? Es necesario que nosotros, ¿verdad? Tengamos en mente eso. El amor, como dice acá, el amor no hace mal al prójimo.
no hace mal al prójimo. Siempre, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra lengua, ¿verdad? Porque les digo, el mayor daño que se hace hoy en día es a través de lo que se escribe o a través de lo que se dice. Entonces hay que cuidarse, hay que ser mejor de pocas palabras, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios que en las muchas palabras hay pecado y eso es cierto. Entonces muchas veces mejor hay que ser de pocas palabras, porque cuando comenzamos a hablar mucho, ¿verdad? De repente comenzamos y decimos lo que no tenemos que decir. Entonces, pues que el Eterno nos ayude y que andemos siempre pensando que una de las cosas que nosotros tenemos que irradiar y reflejar a los demás es el amor que el Eterno ha tenido con nosotros. El Eterno es amor, claro, el Eterno es amor y Él vive en nosotros a través del Mesías. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser amorosos, ¿verdad? Y que eso sea antes, ¿verdad? ¿Cómo decir? El hecho de si voy a hablar y eso lo va a dañar, porque algunas veces nosotros pues queremos, ¿cómo decir? Muchas veces podemos, yo le voy a decir y le voy a decir sus verdades, ¿verdad? Y le voy a decir la verdad. De aquí no tengo por qué, porque no, cuidémonos, oremos por las personas, ¿verdad? Y tengamos cuidado al hablar, porque también podemos dañar a alguien, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, dice el verso 11, estamos en Romanos capítulo 13 y el verso 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, me recuerdo que cuando estuvimos estudiando el tema de la salvación, tocamos estos pasajes. Dice en la Escritura, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Bueno, ¿y de cuál sueño está hablando? Lo que pasa es que hay algunos de nosotros que todavía estamos dormidos, que todavía no nos hemos despertado, que todavía dormimos así, ¿verdad? Y cuando nosotros dormimos todavía, quiere decir que pasan, o sea, que todo lo que Pablo está diciendo acá, que no se deba de hacer, lo hacemos. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos despertado. O sea, estamos en un sueño. Por eso dice la Escritura, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías y te alumbrará Mashiach, ¿verdad? Tú que duermes, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos que estar bien despiertos. Oiga, pero estamos hablando de que nuestro espíritu tiene que estar bien despierto. Nuestro espíritu, por eso la palabra dice que el espíritu está presto, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Tenemos que mantener nuestro espíritu presto. ¿Sí? ¿Qué significa tener nuestro espíritu presto? Bueno, que yo voy a cuidar, ¿verdad? O sea, voy a estar todo el tiempo pendiente, voy a estar todo el tiempo despierto, ¿verdad? Para que de esa manera para comenzar, pues, digamos, los instrumentos que el Eterno me ha dado, como mi boca principalmente, pues obviamente, pues, que sean utilizados para el servicio de Él, ¿verdad? Mis ojos igual, mis oídos igual, mis pies igual. O sea, es decir, tenemos que estar despiertos, principalmente, ¿por qué? Porque las Escrituras dicen que el enemigo, que es el diablo, así, dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y a quién cree que se va a devorar primero? Aquel que está dormido, aquel que está pensando en otras cosas y no está pendiente, ¿verdad? Ya la otra vez les decía, ¿verdad? Qué difícil es edificar, pero qué fácil es destruir. Destruir es algo que lo podemos hacer en 2 segundos, pero edificar es algo que nos puede costar toda la vida, ¿verdad? Algo que alguien ha edificado toda su vida, en 3 segundos puede destruirlo, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que pensar, vea, y por eso es necesario que nuestra mente esté llena de la palabra del Eterno, que nuestra mente esté llena de la palabra del Mesías, que nuestra mente esté llena de la sabiduría que viene de arriba, ¿verdad? Para que en los momentos que nosotros estemos en medio del mundo, porque obviamente estamos en medio del mundo, pero ya dijo Yeshua, pero no somos del mundo, ¿verdad? Entonces, para que se cumpla lo que nuestro Mesías pedía, ¿verdad? Y es que el Eterno nos guarde del mundo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué? Por ejemplo, si usted está en una conversación, ¿verdad? Hay 2 personas por ahí.
usted está ahí también, y de repente estas personas comienzan a hablar de algo obsceno o de algo que no, que usted, a chismear, ¿verdad? O hablar en mal de otra persona, inmediatamente quítese de ahí, así, quítese de ahí, así, ¿verdad? Con permiso, así, ¿verdad? Nos quitamos de ahí, ¿por qué? Porque si nos quedamos ahí, vamos a convertir, oiga bien, la gente, usualmente muchas personas que andan hablando mal de otras personas, ¿verdad? O haciendo daño con su lengua, eso es basura. Y si usted y yo, ¿verdad?, ponemos a escucharnos lo que esas personas quieren decir, entonces usted y yo nos convertimos en un basurero. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando dónde echar su basura y usted está ahí escuchando lo que no tiene que oír. Entonces tenemos que estar pendientes, ¿verdad? No solamente, no es que no me puedo ir porque me da pena. No, quitémonos de ahí. La misma palabra dice, el sabio ve el mal y se aparta. ¿Me entienden? O sea, la Escritura, ¿verdad? Por eso dice Pablo acá, es hora de levantarnos, ¿verdad? Para aquellos que estamos medio dormidos, que todavía no nos despertamos de un solo. Acordémonos que tenemos que estar bien despiertos, ¿verdad? Y ya dije qué significa eso, ¿no? Pendientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay muchas tentaciones en este mundo, hay muchas cosas, y acuérdense que cuando hablamos de tentaciones, el enemigo muchas veces sabe cuál es nuestra debilidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que fortalecernos, ¿verdad?, en su palabra, andar fuertes, que el hombre espiritual esté fuerte para que el hombre carnal esté débil, ¿verdad? Por eso hemos dicho, ¿verdad?, que como es una lucha interna, el hombre fuerte va a ser el que más alimentemos, ¿verdad? Pero si obviamente el hombre espiritual no ayunamos, no nos gusta el ayuno porque decimos que nos da hambre, no nos gusta la Biblia porque dice que leerla nos da sueño, no nos gusta ver alguna enseñanza porque nos aburrimos. Pues ¿y qué le gusta, pues? ¿Qué le gusta? Pues ya sabemos, ¿verdad? No, pues sí, entonces obviamente, pues si las cosas, ¿verdad?, si las cosas de este mundo son las que le alegran, y ahí puede pasar horas enteras frente a una televisión o qué sé yo, pues eso es lo que va a pasar, es que al momento de una tentación, el hombre espiritual va a estar muy débil y vamos a caer. Yeshua decía en cierto momento, ¿verdad?, en la oración de la vida del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Y fíjense que la palabra es, cuando dice no nos dejes caer en la tentación, no significa de que no haya tentación. Así, no significa de que no nos dejes caer en la tentación, o sea, que no haya, aleja de mí la tentación. No es eso lo que le estamos pidiendo al Eterno. Lo que le estamos pidiendo es que cuando venga la tentación, yo no caiga, ¿verdad? Por eso, no nos dejes caer. O sea, cuando la tentación venga a mí, yo no voy a caer en eso. Como Yosef Hatzadik se le llama a José el patriarca, cuando aquella mujer, ¿verdad?, la esposa de Potifar, lo provocaba, e inclusive lo dejó con las ropas ahí, ¿verdad?, y que lo acusó de que él la quería violar, y fue pues inclusive pues a parar a la cárcel por algo que no hizo. Pero a Yosef se le conoce como, así en nuestro pueblo se le conoce como Yosef Hatzadik, o Yosef el justo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque superó la tentación, ¿verdad? Aunque aquella mujer dice que insistía, ¿verdad? Pero obviamente vemos que Yosef no cayó ante la persuasión de aquella mujer. ¿Pero por qué no cayó ante la tentación? Porque era un hombre de oración, porque era un hombre de ayuno, porque era un hombre que clamaba y estudiaba su palabra. Sí, o sea, sencillamente, eso es lo que Yosef lo mantenía, clamando al Eterno, y por esta razón, ¿verdad?, dice su palabra que el Eterno no se apartaba de Yosef, ¿verdad? No se apartaba de Yosef. Era vendido por sus hermanos y el Eterno iba con él, a pesar de que las cosas no estaban tan bien. Fue a la cárcel, pero dice que el Eterno iba con él. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Cuando nosotros venimos y pues obviamente nos santificamos delante del Eterno, y hacemos las cosas, ¿verdad?, como Él quiere que las hagamos, y principalmente que tenemos a su Ruach,
su espíritu dentro de nosotros, que es el que nos guía a la verdad, es entonces, ¿verdad?, cuando estas cosas se nos van a hacer más fáciles, ¿verdad? El hecho de que viene la tentación y para mí no va a ser demasiado difícil alejarme de ella porque estoy fortalecido, porque estoy fuerte, ¿verdad? Pero ya digo, pues, depende de lo que nosotros veamos, depende de lo que nosotros oigamos, depende de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque así, todo lo que nosotros vemos, oímos y captamos a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Eso va a parar a nuestro cerebro, ¿verdad? Y nuestro cerebro está lleno de las cosas que nosotros percibimos a nuestro alrededor, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y de esa manera, pues, levantarnos, como decía Pablo, del sueño. Y también decía, pues, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada día que avanzamos nos acercamos más. ¿Y a qué nos acercamos más? Bueno, ya sea que el Mesías venga o ya sea que nos vamos al polvo de la tierra, pero de alguna u otra manera sabemos de que no es el final, simplemente va a ser el principio, porque todos estamos, ¿verdad?, y luchando, ¿verdad?, y corriendo y caminando para alcanzar aquella corona, como dijo el apóstol Pablo, que no solamente dijo Pablo, pues me darían a mí, sino también a todos aquellos que se esfuercen. Es esa corona, ¿verdad?, que es al final, pues, nuestro premio, al cual, pues, todos nosotros tenemos que luchar por alcanzarlo. Ahora, pues, obviamente, esa corona se nos va a dar si nosotros somos, pues, obviamente, buenos administradores con las cosas que el Eterno nos ha dado hoy acá, porque bien lo dice su palabra, ¿verdad? Si en las cosas materiales no fuimos fieles, ¿quién nos confiará las espirituales? Entonces tenemos que ser, desde ya, tenemos que ser fieles con lo que el Eterno nos ha entregado, principalmente, pues, obviamente, nuestro cuerpo, porque este cuerpo que tenemos acá no es primera vez que lo decimos, pero es templo y morada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y tenemos que cuidar lo que entra por las diferentes, ¿verdad?, por los diferentes portales, ¿verdad? Eso es cuidar nuestro cuerpo. Vamos a leer, dice así, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Oiga bien, la noche está avanzada, y se acerca el día. ¿Qué dice la palabra acerca del justo? Dice que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. O sea, Pablo está diciendo acá, la noche es avanzada y se acerca el día. Oiga, se acerca el día. ¿Qué es lo que hay en el día? La luz, la claridad. La claridad. Cada vez nos acercamos más. Cada día que pase nos acercamos más. ¿Y a qué nos acercamos más? Bueno, a la salvación que está preparada en los días finales. ¿Por qué? Porque nos acercamos más porque vamos avanzando. Ahora, si no vamos avanzando, si no vamos caminando valga la redundancia, en el camino de la verdad, que es el camino de la Torah, que es el camino del Mesías, pues entonces no hablemos nada. Pero si estamos caminando en el camino angosto, valga la redundancia, pues eso quiere decir que estamos avanzando y cada vez nos estamos acercando más a la meta, ¿verdad? Y eso quiere decir que cada vez, ¿verdad?, que pasa, ya vamos dejando las cosas que hacíamos antes. Digo, esto es algo, como decir, no significa de que vamos a practicar lo mismo como lo hacíamos antes, pero de alguna u otra manera, por ser personas, de estar en carne, sentimos tentaciones. La carne está ahí, dice la palabra misma, dice que hay un pleito entre la carne y el espíritu. Por esta razón, es lo que hemos estado diciendo, alimentemos el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque hay una batalla, hay una parte interior mía, ¿verdad?, que tengo que tenerla debajo de mis pies o que tiene que estar crucificada, pero para mantenerlo de esa manera, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Y tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Porque ese hombre o esa mujer, ¿verdad?, si nosotros lo dejamos, ¿verdad?, y si nosotros lo alimentamos, revive. Así, ¿verdad? Pablo le decía a algunos de los corintios,
¿verdad? Y les decía, estoy maravillado, les decía, porque algunos de vosotros como que han resucitado el hombre viejo. O sea, porque se hacían cosas entre ellos que ¿cómo se llama? Que decía Pablo que ni siquiera entre los gentiles se oía, o sea, ni siquiera entre la gente pagana se oían las cosas que hacían entre ellos, como que un padre estaba hasta con la hija. O sea, cosas tremendas en personas que supuestamente ya habían sido renovadas con el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si bien es cierto, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero estamos en un camino, y los caminos se caminan. Dice Pablo acá, y se acerca el día, dice, estamos en el 13:12, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Oiga, repito, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Es decir, tenemos que vestirnos con la armadura del Eterno, ¿verdad? Y ya hemos venido hablando un montón, ¿verdad?, de cuál es esa armadura, ¿verdad? Tenemos la fe, tenemos el amor, tenemos, tenemos en el caso, pues los ayunos, la oración, el estudio de su palabra, el meditar su palabra, ¿verdad? Todo esto, como el espíritu que está en nosotros, ¿verdad? Todo eso podemos, me recuerdo que en el libro de Efesios, ¿verdad? Se habla acerca del escudo de la fe y la armadura del Eterno, y se habla de la espada del Espíritu y el yelmo, y bueno, y el calzado de vuestros pies con el apresto evangelio de paz, de Shalom. Ese debe de ser nuestro vestuario. Ese debe de ser nuestra armadura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Y no es que estamos, como dice, no es que estamos peleando, porque parece que ya el hermano dijo que estamos en guerra, ¿no? Así que me voy a las redes sociales, ¿verdad? Y a insultar a medio mundo, a decirles que solo yo tengo la razón y que lo que ellos proponen no sirve y que yo, ¿verdad? No. Yo creo que algunas veces malentendemos las cosas, ¿no? No es ese tipo de guerra, porque esa es la guerra que hay, lamentablemente. No es ese tipo de guerra. Estamos en guerra, pero bien lo dice Pablo, no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad, príncipes en los aires, potestades. No estamos hablando de pelear contra nosotros mismos. El día de ayer estuvimos hablando, el Eterno quiere que seamos ejad, que seamos complementos los unos de los otros, que somos miembros los unos de los otros, y entre todos, miren, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, cordón de 3 dobleces no presto se rompe. Es decir, juntos somos fuertes, no unidos somos débiles, ¿verdad? Obviamente el Eterno quiere que seamos ejad, que seamos uno y que nos veamos como complementos los unos de los otros, ¿verdad? En este caso, pues obviamente el apóstol Pablo está diciendo que desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿verdad? Es decir, estamos en guerra porque tenemos que tener armas, ¿verdad? Tenemos que tener armas. Ahora, lo mejor de todo es de que las armas las provee el Eterno, ¿verdad? Las armas las provee el Eterno. Lo que tenemos que hacer nosotros es tomar, ¿verdad? Tomar las armas y ocuparlas, ¿verdad? Ocupar la armadura que el Eterno nos ha dejado. El problema es cuando nosotros no ocupamos la armadura. Tenemos todo, ¿verdad? Ahí está toda la armadura, está todo, y nosotros no lo hacemos. Ahora, si nosotros tomamos, pues, todo lo que es la armadura del Eterno, pues obviamente no hay batalla que el Eterno no haya podido vencer. El problema con nosotros es que muchas veces no queremos batallar. No queremos, ¿verdad? Muchas veces somos, ¿cómo decir? Lo contrario a valientes, ¿verdad? La palabra que es contrario a valientes es una palabra que no nos gusta. Pero la Biblia verdaderamente no dice la palabra que el Eterno pues no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de ser valiente. Mira lo que el Eterno le dijo a Josué allá en el capítulo 1: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno, tu Dios, tu Elohim, estará contigo donde quiera que fueras.
Entonces, esa misma palabra que el Eterno le dice a Josué, hoy nos la dice a nosotros. Pero tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer, ¿verdad? Las cosas que el Eterno ha establecido que hagamos, ¿verdad? Para que el Eterno esté con nosotros siempre. Pero digo, ¿verdad? Y vuelvo y repito, tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Y ya también el Eterno nos ha dado las armas para hacer morir la carne y que viva en nosotros el Mesías, para que no haya más, ¿verdad? No haya necesidad que nos estén diciendo hagan morir las obras de la carne, ¿verdad? Sino que simplemente ya podemos decir ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí, que es lo que Pablo nos ha tratado de decir desde que comenzamos la carta a los romanos. Pues usted ha visto todas las enseñanzas, es difícil en la enseñanza en la cual hemos tocado algún capítulo de la que no hemos hablado de lo mismo. Y alguien dice, pero es que ya es lo mismo. Sí, pero es que el mensaje es un mensaje bien, bien tremendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque al final, verdaderamente, si nosotros, ¿verdad? Si nosotros no crucificamos la carne, simplemente no vamos a entrar al reino venidero. Así de sencillo. Tenemos que hacer morir la carne. Así, tenemos que hacer morir la carne. ¿Para qué? Para que podamos entrar al Olam Haba, para que podamos entrar al reino venidero. Y cada quien sabe en qué puntos fallamos, ¿verdad? Algunos tal vez, ¿verdad? Tal vez el punto débil es el carácter, ¿verdad? Tal vez con media cosa explotamos, ¿verdad? Y con media cosa nos enojamos. La otra vez les decía yo, ¿verdad? Que habían diferentes tipos de personas, tal vez se recuerdan. Hay personas que fácil se enojan, pero fácil se contenta. Digamos que está en término medio, porque fácil se enoja, pero fácil se contenta. No es o sea, es malo, pero no tanto. Hay personas que es difícil de enojar, pero es difícil de contentar. O sea, también está más o menos parecido, ¿verdad? Ahora, hay personas que es difícil, cuesta hacerlos enojar, y para contentarlos es tan sencillo. De esos teníamos que ser nosotros. De esos, oigan, que es difícil enojarlo y para contentarlo fácil. Pero están los más malos de todos. Habemos los más malos de todos, ¿verdad? ¿Y quién es el más malo de todos? Aquel que fácil se enoja y para contentarlo, no hombre, cuesta. Entonces, de verdad, hay que pedirle al Eterno para que estemos, ¿verdad? Para que seamos de aquellas personas que cueste que nos enojemos y que sea fácil que nos contentemos, ¿verdad? Podemos enojarnos, pero no pecar, ¿verdad? Como les digo, pues algún otro hermano puede tener problemas con otro tipo de situaciones, ¿verdad? Cada quien sabe dónde le aprieta el zapato y cuáles son las debilidades que tenemos, ¿verdad? Por lo tanto, en esas debilidades que nosotros tenemos, ahí es donde más tenemos que martillar y pedir al Eterno, ¿verdad? Que nos ayude para que esas flaquezas, ¿verdad? Puedan ser eliminadas y podamos ser fuertes, ¿verdad? Y eso es lo que el Eterno más quiere, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos al verso 13. Romanos capítulo 13, verso 13. Dice, andemos como de día, honestamente. Oiga, andemos como de día, honestamente. Es decir, de día que hay luz. Estamos hablando, nos está diciendo que seamos luz, que seamos honestos, ¿verdad? Una persona honesta, qué bonito es encontrarse con una persona honesta. Una persona honesta es una persona que no le va a mentir, ¿verdad? Que le va a decir las cosas como son. Y de esos quiere el Eterno que seamos. Personas honestas, personas en que el Eterno pueda confiar, ¿no? Que pueda confiar en nosotros. Qué difícil es encontrarse con una persona que usted no puede, que usted, imagínese, que usted, ya vino X persona, ¿verdad?
no me puedo ir de la casa, tenía que salir, pero ya no voy a salir porque pues ya me ha hecho cositas, ¿no? ¿Verdad? Se ha llevado cositas de la casa y de verdad que no me puedo ir, ¿verdad? Y ahí tiene que estar y de verdad no se puede confiar porque sabe que no es una persona honesta. No le puede decir que le haga un favor, ¿verdad? Porque sabe que no hay honestidad, sabe que le va a mentir, sabe que si le va a dar un dinero para que vaya a hacer una diligencia, si es posible le va a traer facturas falsas, ¿verdad? O facturas ahí, ¿verdad? Donde han hecho otra cosa ahí para al final pues decirle que les dieron tanto y le está mintiendo porque les está agarrando dinero para él. A nadie le gustan las personas así. Pues al Eterno tampoco le agrada. Al Eterno no le gusta a alguien que no se pueda confiar. Por eso el apóstol Pablo o Shaul decía honestamente, no en glotonerías, ¿verdad? Y borracheras. Obviamente todas esas cosas son excesos. Los excesos no le agradan al Eterno, ¿verdad? No en lujurias, ¿verdad? En lascivias, que son todo tipo de pensamientos, ¿verdad? Excesos también, ¿verdad? Tanto deseos de la carne, ¿verdad? Todo eso son excesos que llevan a la persona, ¿verdad? A extremos, ¿verdad? Hay cosas que al Eterno no le agradan. Lujurias, lascivias también, viene siendo algo muy similar. No en contiendas, ¿verdad? En contiendas, obviamente, gente que le gusta andar peleando y andar discutiendo con todos. No. Y envidias, tampoco. Y el verso 14 dice, sino vestíos del Adón Yeshua Hamashiach. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vestirnos del Mesías. Eso es lo que dice, vestidos del Mesías. Entonces, ¿qué significa que nos vistamos de Él? Pues obviamente que le dejemos lugar a Él para que sea Él quien viva en nosotros. Y de esa manera la carne esté muerta, ¿verdad? Porque el final termina diciendo, no proveáis para los deseos de la carne, ¿verdad? Porque la carne, como hemos dicho y como lo leímos y estudiamos en el libro de Gálatas, si no me equivoco, el capítulo 5, ahí encontramos todas las obras de la carne, ¿verdad? Así que, pues acuérdese de algo, ¿verdad? Al Eterno no le agrada la gente envidiosa, no le agrada la gente envidiosa, no le agrada al Eterno la gente pleitista, la gente que le gusta buscar contienda, no le agrada. La misma palabra, Pablo dice en otro lugar, nada hagáis por contienda, no, porque el pleito no lleva a nada, no lleva a nada bueno, a cosas malas sí, porque ya han habido hasta muertos por pleitos. Entonces, lujurias y lascivias también, todo esto de carácter sexual, ¿verdad? Son cosas que suben a la mente del hombre y a la mente de la mujer también, ¿verdad? De exceso, de hacer cosas que al Eterno no le agradan, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra mente. Y obviamente, pues, ¿cómo cuidamos nuestra mente en este caso? Pues obviamente a través de los ojos, cuidando nuestra vista, ¿verdad? Digo a todos, ¿verdad? Aunque eso se da esto más fuerte en los varones, en los hombres, en nosotros. También se da en las hembras, en las mujeres, ¿verdad? Pero muchas veces es más fuerte en los varones, Cuidarnos nuestra vista, cuidarnos con lo que nosotros vemos. Las redes sociales, ¿verdad? El internet está atestado de imágenes y pornografía y un montón de cosas, ¿verdad? Que una vez entran por la vista, se quedan en la mente y hacen estragos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no tenemos que dejar abrir esas ventanas para que el enemigo entre y nos destruya, ¿verdad? Por lo tanto, pues tenemos que buscar las cosas que el Eterno ha dejado, tenemos que vestirnos de la armadura que Él nos ha dejado y llenarnos de su espíritu. ¿Para qué? Para estar firmes ante cualquier tentación. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El enemigo de nuestras almas quiere destruirnos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, ¿verdad? No estamos solos. El Eterno nos ha dejado las armas, esas armas de luz, para que podamos de esa manera pues ganar la batalla. Pues lo único que tenemos que hacer es querer ganarla,
y el Eterno está de nuestro lado como poderoso guerrero. Decía el Mesías, decía acá Pablo en el último pasaje, y no proveáis, oiga, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa y no proveáis? Bueno, que no proveamos. Para que hayan deseos en la carne, hay que alimentarla. Hay que alimentar la carne. Es decir, que si nosotros no alimentamos la carne, pues obviamente la carne se va a morir. Pero si le estamos dando, ¿verdad?, alimento, la carne va a estar bien vivita y bien fuerte. Entonces no tenemos que proveer, no tenemos que alimentar, no tenemos que dar, fíjense bien, lo que la carne quiere, porque le digo, darle a la carne lo que ella quiere la hace más fuerte. Y el hecho, si la carne está muy fuerte en nosotros, vamos a morir, ¿verdad? Y no es realmente, no es nada gracioso, no es nada que el Eterno quiera, pues de hecho la misma palabra dice que el Eterno, ¿verdad? Porque de tal manera amó el Eterno al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado el Eterno a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Eterno no quiere nuestra destrucción. El Eterno no quiere que nosotros muramos en delitos y pecados nuevamente y tener que echarlos en la gehenna, en el lago de fuego y azufre. Él no quiere hacer esas cosas. Él no quiere. Él quiere que nosotros, como dice su palabra, porque Él quiere que todos nosotros nos arrepintamos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento de verdad y que podamos llevar una vida en santidad y que podamos llevar una vida en la cual no solamente, ¿cómo decirles? Porque cuando uno se santifica, sabemos que no solamente somos nosotros los beneficiados, sino que hay muchas personas más, como hemos hablado, hasta personas que no conocemos, van a salir beneficiadas por causa de la santidad que usted guarda. Entonces, nosotros mismos, nuestras familias, nuestros hermanos, personas que no conocemos, de verdad, somos llamados a ser la imagen de Yeshua en la tierra. Somos llamados a ser la imagen del Mesías aquí en la tierra. Es un reto para cada uno de nosotros. Nosotros lo tomamos o lo dejamos. Porque también el Eterno no nos está poniendo un cuchillo. No, el Eterno en su palabra siempre dice, o aún el Mesías, ¿verdad? Él siempre dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno, el que quiera. Si alguno, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere, ¿verdad?, y abriera la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno. El que tiene, ¿cómo te dice la Escritura? Cuando dice que el último día de la fiesta, Yeshua se puso en pie, estamos hablando de Juan capítulo 7, y dijo vamos a leerlo mejor. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, verso 37. Dice, este es el último día de la fiesta de los tabernáculos, o el último día de la fiesta de Sukkot, que se le llama Hoshana Rabbah. Dice así, el último día de la fiesta, el último y gran día de la fiesta, es decir, el día de Hoshana Rabbah, dice, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, oiga, si alguno, no es obligación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es obligación. El Eterno por eso nos ha dado libre albedrío y dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera, no a la fuerza, sino aquel que me ame con todo su corazón, aquel que esté agradecido por lo que yo he hecho por su vida. Vea, el Eterno nos ha sanado. Nosotros éramos leprosos, estábamos llenos, dice la palabra, estábamos muertos en delitos y pecados.
¿Y qué hizo el Eterno? Pues nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Yeshua nos dio vida juntamente con Él. ¿Qué hizo? Nos sanó, nos quitó la lepra y se le pasó a Yeshua, a Él. Y él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados. O sea, Él nos sanó. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, la Escritura nos dice que el Mesías en cierto momento sanó 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron agradecidos? 1. Yeshua respondió, ¿y los otros 9 dónde están? Quiere el Eterno que nosotros seamos parte de ese 1 y no de los 9, porque eso nos da a entender que la gran mayoría de nosotros somos desagradecidos con el Eterno. Que Hashem nos ayude. Bendito sea el nombre del Eterno y bendito sea el nombre de Yeshua por siempre. Bien, terminamos el capítulo 13 de Romanos, ¿verdad? Así que bueno, nos queda estudiar el capítulo 14, ¿verdad? Hoy estamos en el estudio número 15 del libro de Romanos, ¿verdad? Bendito sea el Eterno que nos ha permitido llegar hasta este tiempo. Así que, pues, les voy a invitar a que oremos, ¿verdad? No sin antes, pues, invitarles para el día lunes, ¿verdad? Día lunes, el Eterno nos dé la vida, ¿verdad? A las 4 de la tarde, siempre les pongo un anuncio, pero ya les digo, a las 4 de la tarde, hora de El Salvador, vamos a estar estudiando el tema, hoy sí, ¿por qué nos enfermamos? Así, ¿por qué nos enfermamos? Ese va a ser el tema. Así que como siempre, también, ¿verdad? Les invito a que entren a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Al que no sabe, pues ahí en la descripción del muro aquí en Facebook, ahí está el canal para que puedan entrar, para que se suscriban, para que compartan, ¿verdad? Y también esta enseñanza que estamos ahorita terminando, también la vamos a encontrar ahí, ya creo que en un par de horas, por ahí, ¿verdad? Así que vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido dentro de todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah y nos has dado a Yeshua, nuestro amado Mesías. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, en esta enseñanza. Muchas gracias, Padre, porque eres un Elohim bueno y maravilloso. Bendito y exaltado sea su nombre por siempre, Padre. Te pido su bendición por cada uno de mis hermanos, por sus familias, Padre. Por favor, te pido que guardes a cada uno de mis hermanos que se han conectado y guardes a sus familias también. A los que no se han conectado también por algún motivo, Padre, igual guárdalos. Aquellos que van a ver el video en diferido o quizás en el canal de YouTube, por favor, te pido que por favor les guardes, les bendigas y les protejas. Ayúdanos, Padre, te pedimos siempre. Aviva tu obra, Padre, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer y en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Pedimos por los enfermos de tu pueblo de Israel. Sé que hay hermanos y hermanas que están enfermos y enfermas. Hay hermanos también que tienen familiares que están enfermos. Hay hermanos también que no conozco que están enfermos, porque tu pueblo es grande a nivel mundial, Padre. Hay familias también de estos hermanos que están pasando momentos difíciles de alguna o de otra manera. También en tus manos de amor te los ponemos. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por ser un Elohim bueno y maravilloso. Toda la mano. Bendito y exaltado sea tu nombre, Padre eterno, y bendito sea el nombre de su Hijo Yeshua. En su nombre elevamos nuestra oración hacia usted y decimos todos amén, ve, amén. Bien, muchas gracias, amados hermanos, nuevamente por estar conmigo. Gracias por dedicar el tiempo. Como siempre les digo, sé que no tenemos tiempo de sobra, ¿verdad? Pero qué bueno que apartamos el tiempo y apartan ustedes el tiempo para acompañarme, ¿verdad? Siempre los días de enseñanza. Que el Eterno bendiga sus vidas y Shalom Ubrajot para todos.